En la víspera de Navidad, un hombre elegante entra en un café sencillo buscando silencio, pero se queda paralizado al oír una melodía en el piano, una música que solo una persona podría conocer. La niña que la toca dice haberla aprendido de su madre, y eso lo cambia todo. En aquella noche gélida, el pasado se encuentra con el presente y revela lo que el tiempo intentó esconder. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche del 24 de diciembre llegaba a su fin en 1900, Madrid, trayendo consigo ese frío cortante típico del invierno castellano. Las calles del Madrid de los Austrias, normalmente bulliciosas, ahora se encontraban casi desiertas, con solo algunas personas apresuradas caminando hacia sus hogares. El viento helado soplaba entre los edificios antiguos, cargando el silencio de la Nochebuena y la promesa de una madrugada aún más fría. Diego Ortega se ajustó el abrigo de cachemira sobre los hombros mientras bajaba las escaleras del Círculo de Bellas Artes, donde acababa de abandonar el evento benéfico más comentado de la alta sociedad madrileña. Champán francés, canapés sofisticados, conversaciones vacías sobre negocios y viajes internacionales. Todo aquello que hace algunos años lo fascinaba, ahora le causaba una incomodidad profunda que ya no podía ignorar. A los 36 años, Diego había construido un imperio en el mercado financiero, convirtiéndose en socio de una de las gestoras de patrimonio más prestigiosas de la capital. Éxito, dinero, reconocimiento. Todo estaba allí, al alcance de sus manos, pero algo esencial faltaba, y él lo sabía. Mientras caminaba por las aceras empedradas de la calle Mayor, Diego sintió un impulso extraño, casi una necesidad urgente de huir de aquella vida perfectamente planificada. Sus pasos lo llevaron casi inconscientemente hasta la plaza de la villa, donde las torres antiguas se alzaban imponentes, iluminadas por las luces navideñas. Fue entonces cuando vio, en una callejuela lateral, la fachada discreta de un pequeño café que parecía haberse detenido en el tiempo. La Cafetería de las Letras era un establecimiento antiguo, de esos que sobreviven por décadas resistiendo a las modernizaciones agresivas del centro de la ciudad. Las ventanas de madera pintada de verde carruaje dejaban escapar una luz amarillenta y acogedora. Un cartel discreto colgado en la puerta anunciaba que el local aún estaba abierto, a pesar de ser Nochebuena. Diego no lo pensó dos veces. Empujó la puerta de vidrio y sintió inmediatamente el contraste entre el mundo exterior y aquel refugio inesperado. El ambiente era sencillo, casi humilde, pero poseía un encanto genuino que ninguno de los restaurantes caros que Diego frecuentaba lograba reproducir. Mesas de madera oscura, sillas desparejadas, paredes decoradas con fotografías antiguas de Madrid y algunos cuadros de artistas locales. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de canela y bizcocho. Pocas personas ocupaban las mesas, conversando en voz baja, respetando aquel silencio casi sagrado que flotaba en el aire. En la esquina izquierda del salón, un árbol de Navidad modesto, adornado con figuras artesanales y luces parpadeantes, completaba el escenario acogedor. Diego eligió una mesa al fondo, cerca de la ventana que daba a la callejuela. Se sentó y, por primera vez en esa noche, se permitió simplemente existir, sin la necesidad de impresionar a nadie o mantener una postura corporativa. Pidió un café solo y se quedó observando el movimiento discreto del lugar, intentando vaciar la mente del tumulto de pensamientos que lo acompañaba desde hacía meses. Fue entonces cuando comenzó la música. Las primeras notas vinieron de un piano que Diego no había notado hasta entonces, posicionado en el otro extremo del salón, cerca de la barra. Era un instrumento antiguo, con la madera desgastada por el tiempo, pero aún funcional. Y quien lo tocaba era una niña, de aparentemente 7 u 8 años, con el cabello castaño recogido en 2 trenzas y vistiendo un vestido rojo sencillo, probablemente elegido especialmente para la noche de Navidad. La melodía era imperfecta.
Las notas tropezaban aquí y allá. El ritmo vacilaba en algunos momentos, pero había algo profundamente conmovedor en aquella ejecución. La niña tocaba con una seriedad conmovedora, los ojos fijos en las teclas, la lengua apretada entre los dientes en concentración absoluta. Pero no era solo la dedicación de la pequeña pianista lo que llamaba la atención. Era la música en sí. Diego sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Su corazón se aceleró dentro del pecho como si acabara de correr un maratón. Sus manos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Aquella música, aquella maldita música, ¿cómo era posible? Los sonidos que llenaban el café no eran una composición conocida, no formaban parte de ningún repertorio, clásico o popular. Eran notas que Diego conocía íntimamente, tan íntimamente que podría tocarlas con los ojos cerrados, incluso después de tantos años sin tocar un piano. Eran las notas que él mismo había creado hacía 15 años, en una noche de insomnio, cuando el amor consumía cada pedazo de su ser joven e idealista. La sala comenzó a girar a su alrededor. Diego cerró los ojos, intentando controlar la respiración, pero los recuerdos ya habían roto todas las barreras que él había levantado con tanto cuidado a lo largo de los años. Retrocedió en el tiempo, a aquella época en la que era solo un estudiante de economía en la Universidad Complutense de Madrid, lleno de sueños y aún no corrompido por las ambiciones que vendrían a moldearlo. Tenía 21 años cuando la conoció. Lucía Valdés. El nombre aún ardía en su mente como brasa viva. Ella estudiaba música en el Real Conservatorio Superior, era 2 años menor que él, tenía ojos color miel que parecían mirar directamente a su alma. Lucía era diferente a todas las chicas que Diego había conocido. No le importaba el estatus o el dinero, vivía por la música, por el arte, por las cosas que realmente importaban. Pasaban horas conversando en cafés baratos de Malasaña, compartiendo bocadillos, soñando con el futuro. Fue para ella, para quien Diego compuso aquella música. En una madrugada, después de haber pasado todo el día juntos en el Parque del Retiro, volvió al apartamento que compartía con otros estudiantes y se sentó al viejo teclado que había heredado de su abuela. Las notas simplemente fluyeron, como si ya estuvieran dentro de él, esperando solo el momento adecuado para nacer. Era una melodía melancólica y esperanzadora al mismo tiempo, cargada de todo el amor que él sentía y no lograba expresar con palabras. Diego recordaba perfectamente la reacción de Lucía cuando tocó la música para ella por primera vez. Estaban solos en una sala de ensayo del conservatorio durante un atardecer lluvioso de otoño. Ella escuchó en silencio, con lágrimas resbalando por su rostro, y cuando él terminó, simplemente lo abrazó y le susurró que aquello era lo más hermoso que jamás había recibido. Decidieron juntos que aquella música sería solo de ellos, un secreto compartido, algo sagrado que no necesitaba ser mostrado al mundo. Y entonces, de repente, sin previo aviso ni explicación, Lucía desapareció. Fue como si la tierra simplemente se hubiera abierto y se la hubiera tragado. Diego se despertó una mañana de agosto y descubrió que ella ya no estaba matriculada. El teléfono de la pensión donde vivía sonaba en el vacío. Los amigos en común no sabían nada, o si sabían, no lo decían. Lucía simplemente se había esfumado de su vida, llevándose consigo todos los planes que habían hecho juntos, todos los sueños que habían compartido. Diego la buscó. Durante meses, recorrió cada rincón de Madrid, visitó lugares que solían frecuentar, intentó contactar con su familia en Segovia, pero era como si Lucía nunca hubiera existido. Ningún rastro, ninguna pista, solo un vacío inmenso e inexplicable. Con el tiempo, el dolor se transformó en amargura, la amargura en rabia, y la rabia, finalmente, en una determinación fría de nunca más permitir que alguien tuviera tanto poder sobre él. Diego enterró los recuerdos de Lucía en el fondo de su alma, cerró con llave la puerta de aquel cuarto oscuro de su corazón y tiró la llave. Se graduó con honores, hizo un MBA en Estados Unidos, volvió a España y construyó una carrera brillante.
Se casó brevemente con Valeria, una abogada igualmente ambiciosa, pero el matrimonio duró solo 3 años antes de que ambos admitieran que era solo una sociedad conveniente, no un amor verdadero. Se divorciaron en términos amistosos, sin hijos, sin mayores complicaciones. Pero ahora, 15 años después, en un café modesto del centro de Madrid, aquella música estaba siendo tocada por una niña que no podría tener más de 8 años, y Diego necesitaba entender cómo era posible. Cuando la niña terminó de tocar, hubo algunos aplausos discretos de las personas presentes. Ella sonrió, con ese aire tímido de los niños retraídos, y realizó una pequeña reverencia antes de bajar del taburete del piano. Diego esperó a que se alejara un poco y entonces, intentando controlar el temblor de sus piernas, se levantó y caminó hacia ella. La niña estaba recogiendo una taza de chocolate caliente en la barra cuando Diego se acercó, agachándose para quedar a su altura. De cerca pudo ver que sus ojos tenían un tono ámbar, muy parecido a... No, era mejor no pensar en eso todavía. «Tocas muy bien», dijo él, intentando mantener la voz firme. «¿Cómo te llamas?» «Elena», respondió la niña con una sonrisa tímida pero dulce. «Elena, qué nombre tan bonito». «¿Tocas el piano hace mucho tiempo?» «Hace 2 años que empecé. Mi madre me enseña». Diego sintió que el corazón se le oprimía de nuevo. «¿Tu madre toca el piano?» «Sí, toca. Ella trabaja aquí en el café, pero en sus ratos libres enseña música a algunos niños del barrio». «¿Y esa música que tocaste ahora, quién te la enseñó?» «Fue mi madre. Dijo que compuso esa música cuando estaba enamorada, hace muchos años. Es mi favorita». El mundo se detuvo. Todo alrededor de Diego perdió el foco. Las voces se convirtieron en un murmullo distante y tuvo que sujetarse al borde de la barra para no perder el equilibrio. Compuesta cuando estaba enamorada. Lucía. Tenía que ser Lucía. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Y esa niña? ¿Esos ojos? ¿Ese cabello castaño con reflejos dorados? «¿Tu madre está aquí ahora?», preguntó Diego, y notó que su voz salió más alta de lo que pretendía. «Sí, está en la cocina. ¿Quieres que la llame?». Antes de que Diego pudiera responder, una voz femenina provino de la puerta que conducía a la parte trasera del café. «Elena, cariño, ya es hora de irnos a casa». Y entonces apareció ella. Diego no pudo moverse. Sus pies parecían pegados al suelo, su cerebro incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era Lucía, más mayor, con algunas líneas finas alrededor de los ojos que no existían antes, el cabello más corto y recogido en una coleta práctica, usando un delantal sencillo sobre una blusa de manga larga. Ya no era la joven estudiante soñadora que él había conocido, sino alguien que había sido moldeada por el tiempo, por el trabajo, por las decisiones difíciles de la vida. Sus miradas se cruzaron y en ese instante, 15 años de distancia se evaporaron como niebla bajo el sol de la mañana. Lucía se puso pálida, una de sus manos fue instintivamente a su pecho, como si necesitara verificar si su corazón aún latía. La bandeja que sostenía tembló ligeramente, pero no la dejó caer. «Diego», susurró ella, y su nombre saliendo de esa boca fue como una puñalada y un bálsamo al mismo tiempo. Lucía. Se quedaron allí, parados, separados por apenas unos metros, pero simultáneamente distantes, como si un océano los dividiera. Elena miraba de uno a otro, confundida por la tensión que de repente se apoderó del ambiente. «¿Os conocéis?», preguntó la niña con la inocencia natural de la infancia. Lucía finalmente desvió la mirada tragando saliva. «Nos conocíamos, sí, hace mucho tiempo». El dueño del café, un señor de cabellos blancos llamado don Arturo, apareció cargando una caja de suministros. «Lucía, puedes marcharte ya y llevar a Elena a casa. Yo cierro aquí hoy». Lucía asintió, claramente agradecida por la excusa para escapar de aquella situación. Tomó la mano de su hija y comenzó a alejarse, pero Diego no podía dejarla ir así, no de nuevo, no sin respuestas. «Lucía, espera», dijo él, dando un paso al frente. Ella se detuvo, pero no se giró completamente.
Su voz salió cansada cuando finalmente habló. «Hoy no, Diego. Por favor, hoy no». Y antes de que él pudiera decir cualquier otra cosa, Lucía y Elena desaparecieron por la puerta trasera del café, dejando a Diego solo entre las mesas vacías y las luces de Navidad parpadeando en el pequeño árbol. Se quedó allí parado durante largos minutos, intentando procesar todo lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente salió del café, la madrugada ya había llegado. Las calles estaban aún más desiertas, el frío aún más intenso, pero Diego apenas lo sentía. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, intentando unir las piezas de un rompecabezas que había sido destruido hacía 15 años. Una niña de aproximadamente 8 años. Una música que solo él y Lucía conocían. Ojos ámbar, cabello castaño. Y Lucía, trabajando en un café modesto, enseñando música en sus ratos libres sola. Diego caminó por las calles vacías de Madrid mientras los primeros restos de escarcha empezaban a formarse sobre los coches aparcados. Sabía que no podría dormir esa noche. Sabía que todo en su vida acababa de cambiar de nuevo. Y sabía, con una certeza que ardía en su pecho, que necesitaba descubrir la verdad sobre aquellos 15 años de silencio, porque algo le decía que la historia apenas estaba empezando a revelarse. Los días siguientes a la Navidad pasaron en una bruma extraña para Diego Ortega. Intentó retomar su rutina habitual, asistir a las reuniones en la gestora, analizar los informes financieros de fin de año, pero su mente estaba siempre en otro lugar, siempre en aquel café, siempre en aquella música, siempre en aquellos ojos ámbar de una niña llamada Elena. Diego sabía que debería dejarlo pasar, seguir adelante, respetar la petición silenciosa de Lucía de que no volviera. Pero ¿cómo podría? 15 años de preguntas no respondidas martilleaban en su cabeza, exigiendo explicaciones que solo ella podía dar. Y había algo más, algo que no quería admitir ni siquiera ante sí mismo, pero que crecía como una certeza incómoda en su pecho a cada día que pasaba. En la tarde del día 27 de diciembre, Diego tomó una decisión. Salió de la oficina más temprano, ignorando las miradas curiosas de su secretaria, y condujo su sedán negro por las calles de Madrid hasta aparcar nuevamente cerca de la Plaza de la Villa. El café estaba abierto, con algunas mesas ocupadas por estudiantes y artistas locales que aprovechaban las vacaciones. Cuando entró, don Arturo estaba tras la barra, limpiando la máquina de café expreso. El hombre levantó la vista, y por un breve momento, Diego percibió un destello de reconocimiento y algo que parecía compasión en la mirada del viejo dueño del establecimiento. «Buenas tardes», dijo Diego, intentando parecer casual. «Un café solo, por favor». Don Arturo asintió en silencio y preparó la bebida. Cuando colocó la taza sobre la barra, se quedó parado como si estuviera evaluando algo. Finalmente, habló con esa voz grave y pausada de quien ha bebido demasiado para desperdiciar palabras. «Ella no está aquí hoy. Es su día libre». Diego sintió que el rostro le ardía. Tan obvio era que había venido a buscarla. «Yo no», comenzó, pero don Arturo levantó una mano, interrumpiéndolo. «No hace falta que lo expliques, muchacho. La conozco desde hace 8 años. Sé que tiene un pasado que nunca ha querido compartir. Sé que hay cosas que carga sola, incluso cuando no debería. Y sé reconocer en la mirada de un hombre cuando está buscando respuestas». Diego se quedó en silencio, sosteniendo la taza caliente entre las manos. «Don», Arturo continuó mientras volvía a limpiar la barra, «es una buena mujer. Trabaja duro, cuida bien de la niña, nunca pide ayuda aunque la necesite. Pero hay una tristeza en ella que ninguna sonrisa logra ocultar por completo. Siempre pensé que algún día algo o alguien de su pasado aparecería. Parece que ese día ha llegado. Solo quiero hablar con ella», dijo Diego en voz baja. «Solo quiero entender». «Entonces vuelve mañana. Estará aquí por la mañana, de 7 a 3 de la tarde». Diego agradeció y se quedó allí unos minutos más, sorbiendo el café que ya se enfriaba, observando el movimiento del lugar. Vio a Elena llegar de la calle, cargando una mochila de colores,
probablemente volviendo de alguna actividad de vacaciones. La niña saludó a don Arturo con familiaridad y fue directo al piano, donde comenzó a practicar escalas con la misma dedicación que Diego había observado en Nochebuena. La observó durante largos minutos, intentando no pensar en lo que aquel parecido podría significar, intentando no hacer las cuentas que su mente insistía en hacer. 8 años. Lucía había desaparecido hacía 15 años. Si hubiera estado embarazada cuando se marchó, la niña tendría exactamente... No podía. Suponerlo. No sin hablar con Lucía primero. No sin escuchar su verdad. Cuando Diego salió del café, el sol de la tarde empezaba a dar paso al atardecer típico de Madrid, con ese cielo teñido de rosa y naranja. Caminó sin rumbo por las calles del centro histórico, pasando por los edificios antiguos, las tiendas de artesanía y los puestos de castañas asadas. Todo parecía al mismo tiempo familiar y completamente extraño, como si estuviera viendo su ciudad por primera vez. Aquella noche, Diego apenas pudo cenar. Se sentó solo en su moderno apartamento del barrio de Salamanca, rodeado por los trofeos de su éxito profesional, pero sintiéndose más vacío que nunca. Abrió una botella de vino tinto, pero apenas tocó la copa. Intentó trabajar, pero las hojas de cálculo en la pantalla del ordenador parecían jeroglíficos sin sentido. Finalmente desistió y simplemente se quedó allí, sentado en el balcón, mirando las luces de la ciudad y pensando en todo lo que podría haber sido y no fue. A la mañana siguiente, Diego se despertó antes de que sonara la alarma. Se vistió de forma deliberadamente casual, vaqueros oscuros y una camisa de vestir sin corbata, intentando parecer menos intimidante, menos corporativo. Condujo hasta el centro aún temprano, cuando la ciudad empezaba a despertar, y aparcó cerca del café. Eran las 7:15 de la mañana cuando entró por la puerta de vidrio. Lucía estaba allí. Usaba el mismo delantal sencillo, el cabello recogido de forma práctica, y estaba organizando las mesas para el movimiento matutino. Cuando la campana de la puerta sonó, ella levantó la vista, y al verlo, se quedó completamente inmóvil durante unos segundos. Diego vio el conflicto pasar por su rostro, el impulso de huir luchando contra algo que parecía resignación, o tal vez cansancio de cargar secretos demasiado pesados. «Buenos días», dijo él suavemente. «Buenos días», respondió Lucía, y su voz salió más firme de lo que Diego esperaba. «¿Vas a querer un café? Por favor, y, si es posible, unos minutos de tu atención». Lucía vaciló, miró a don Arturo, que observaba la escena desde la barra, y luego asintió brevemente. «Dame 10 minutos para preparar el desayuno para los primeros clientes. Después podemos hablar». Diego se sentó en la misma mesa del fondo que había elegido en Nochebuena y esperó. Observó a Lucía trabajar, notando cómo se movía con eficiencia por el pequeño espacio, cómo conocía cada rincón de aquel lugar, cómo trataba a los clientes habituales con familiaridad genuina. Esta no era la Lucía soñadora que él había conocido, la estudiante de música que vivía con la cabeza en las nubes, componiendo melodías y recitando poemas. Esta era una mujer que había aprendido a sobrevivir, que había cambiado los sueños por la practicidad, que había encontrado una forma de mantenerse a sí misma y a su hija. Cuando el movimiento inicial disminuyó, Lucía sirvió 2 cafés, tomó un trozo de bizcocho de zanahoria y caminó hacia la mesa de Diego. Se sentó frente a él, manteniendo las manos ocupadas sosteniendo la taza, evitando el contacto visual directo. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos estaba cargado de 15 años de ausencia, de preguntas no hechas, de penas no expresadas. Fue Diego quien finalmente rompió el silencio. «¿Por qué te fuiste?». Lucía cerró los ojos, como si aquella pregunta le causara dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, Diego vio lágrimas atrapadas allí, negándose a caer. «Porque necesitaba hacerlo», respondió simplemente. «Eso no es una respuesta, Lucía. Teníamos planes. Dijiste que me amabas. Y entonces, de un día para otro, simplemente desapareciste. Sin una palabra, sin una explicación.
¿Tienes idea de lo que eso me hizo? La tengo, sí, dijo Lucía, y su voz tembló ligeramente. Porque me hizo lo mismo a mí, pero no tenía elección, Diego. O al menos pensé que no la tenía en ese momento. Explícamelo entonces. Hazme entender. Lucía dio un sorbo largo al café, como si necesitara la cafeína para tener valor de continuar. ¿Cuándo conociste a mi familia? ¿Recuerdas qué pensaste? Diego frunció el ceño, sorprendido por la dirección de la conversación. Sí, claro. Tu padre trabajaba. En una serrería en Segovia, tu madre era costurera. Gente sencilla, honesta. ¿Qué tiene eso que ver? Tiene todo que ver. Mis padres se sacrificaron toda la vida para que yo pudiera estudiar música en Madrid. Vendieron el único terreno que tenían. Trabajaron horas extras. Pasaron necesidades para que yo tuviera esa oportunidad. Y yo sabía lo que ellos esperaban de mí. Que me graduara, consiguiera un empleo estable, tal vez como profesora de música en algún colegio, y que me casara con alguien que pudiera darme seguridad. Y entonces conociste a mi familia, continuó Lucía, los Ortega, una de las familias más tradicionales de Madrid. Tu padre, abogado de renombre, tu madre de la alta sociedad, tú, el hijo único, el heredero de un imperio que ya se estaba construyendo, y yo, la chica pobre de provincias que tenía la audacia de soñar que podría formar parte de aquel mundo. Diego sintió que la rabia subía por su pecho. A mí nunca me importaron esas diferencias, jamás. Sé que a ti no te importaban, pero a tu familia sí. Tú no te diste cuenta, Diego, o tal vez no quisiste darte cuenta, pero tu madre me dejó muy claro que yo nunca sería aceptada, que yo era una distracción temporal, una pasión de juventud que eventualmente superarías. Me lo dijo personalmente, en una conversación que tú nunca supiste que ocurrió. Diego se puso pálido. Mi madre habló contigo. Habló, sí, unos días antes de que yo desapareciera. Fue educada, como siempre lo fue, pero las palabras fueron claras. Dijo que yo estaba estorbando tu futuro, que tenías un destino mayor esperándote, que si realmente te amaba, debería dejarte seguir adelante. Y entonces me hizo una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Lucía desvió la mirada, fijando los ojos en la taza de café. Me ofreció dinero para que me fuera. No mucho, pero lo suficiente para que pudiera empezar de nuevo en otro lugar, terminar los estudios en otra ciudad. Dijo que era mejor para todos, especialmente para mí, que nunca sería feliz intentando encajar en un mundo que no era el mío. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba oyendo. Su madre, siempre tan elegante, siempre tan preocupada por las apariencias, ¿había hecho aquello? ¿Había destruido su relación con Lucía por prejuicios de clase? ¿Y aceptaste el dinero?, preguntó él, y odió el tono de acusación que escapó en su voz. No, respondió Lucía con firmeza. No lo acepté. Le dije que no estaba contigo por dinero, que lo que sentíamos era real. Pero sus palabras se quedaron en mi cabeza, royendo mi confianza, haciéndome cuestionar si realmente tenía el derecho de atarte a mí. Deberías habérmelo contado, dijo Diego, sintiendo que la frustración crecía. Deberíamos haber enfrentado eso juntos. Iba a contártelo. Estaba planeando hablar contigo aquel fin de semana, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. ¿Qué? Lucía respiró hondo, y Diego se dio cuenta de que finalmente habían llegado al núcleo de la cuestión, al punto en que todo se explicaría o se complicaría aún más. Descubrí que estaba embarazada. El mundo se detuvo. Diego escuchó las palabras, entendió su significado, pero su cerebro se negaba a procesar completamente la información. Embarazada. Lucía estaba embarazada, hace 15 años, lo que significaba que Elena, la niña de ojos ámbar que tocaba el piano en el café, que tenía 8 años, no, las cuentas no cuadraban. Lucía debió de notar la confusión en su rostro, porque continuó rápidamente. Perdí al bebé, Diego, pocas semanas después de descubrir el embarazo. Fue un aborto espontáneo, pero cuando ocurrió yo ya me había ido. Ya había dejado Madrid.
Ya había tomado la decisión de que era mejor que no lo supieras. Entonces Elena no es... Diego no pudo terminar la frase. No es tu hija, no, completó Lucía suavemente. Ella es hija de una relación posterior. Su padre, bueno, esa es otra historia complicada en la que no vale la pena entrar ahora. Lo importante es que él no está presente en su vida desde hace muchos años. Diego sintió una mezcla extraña de alivio y decepción. Alivio, porque significaba que no había perdido 8 años de la vida de una hija. Decepción porque, de alguna forma extraña, una parte de él había empezado a imaginar cómo sería tener a aquella niña dulce y talentosa como suya. ¿Me escribiste?, preguntó Lucía de repente. ¿Justo después de que me fui? Diego se quedó confundido. No, te busqué durante meses, pero nunca logré encontrarte. No sabía a dónde escribirte. Lucía abrió el bolso que estaba en el suelo al lado de la silla y sacó un sobre amarillento, cuidadosamente preservado a pesar de los años. Se lo tendió a Diego. Entonces tal vez quieras leer esto. Diego tomó el sobre y reconoció inmediatamente la caligrafía. Era la suya. O mejor dicho, se parecía a la suya, pero había algo extraño, algo no natural en los trazos. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó la carta de su interior. Las palabras eran duras, incluso crueles. Decían que él había reflexionado sobre su relación y se había dado cuenta de que su madre tenía razón, que eran de mundos diferentes y que no había futuro para ellos juntos, que era mejor que Lucía siguiera adelante y lo olvidara, que él ya estaba saliendo con otra persona, alguien más adecuada para su círculo social. Diego sintió náuseas subiendo por su garganta. «Yo nunca escribí esto», dijo, con la voz saliendo ronca. «Lucía, tienes que creerme. Yo nunca escribí estas palabras. Yo nunca pensé nada de eso». Lucía lo estudió durante un largo momento, buscando señales de mentira en su rostro. «Entonces, ¿quién la escribió?» Diego miró de nuevo la caligrafía. Era muy parecida a la suya, pero ahora que la observaba con atención, podía ver las diferencias sutiles, y entonces se dio cuenta. Su madre tenía acceso a diversos ejemplos de su escritura. Ella no habría llegado tan lejos, ¿verdad? Pero mirando hacia atrás, recordando la determinación de su madre por controlar cada aspecto de su vida, la forma en que siempre elegía sus amistades, sus novias, su carrera, Diego sabía que sí, ella sería capaz de eso. «Mi madre», dijo él simplemente, y vio la comprensión surgir en los ojos de Lucía. Se quedaron en silencio de nuevo, absorbiendo el peso de las revelaciones, entendiendo finalmente cómo habían sido manipulados, cómo sus vidas habían sido desviadas por orgullo, prejuicio y control. «Lo siento mucho», dijo Lucía finalmente. «Siento mucho no haber luchado más, no haberte buscado personalmente, haber creído en aquella carta cuando mi corazón me decía que algo estaba mal». «Yo también lo siento», respondió Diego. «Siento no haber insistido más, haberme rendido cuando no logré encontrarte, haber dejado que la amargura me transformara en alguien que no reconocerías». Lucía extendió la mano por encima de la mesa y, vacilante, tocó levemente la mano de Diego. Fue un toque breve, casi tímido, pero fue suficiente para que ambos sintieran la electricidad que aún existía entre ellos, dormida, pero no muerta. «¿Y ahora?», preguntó ella suavemente. «Ahora», dijo Diego, girando la palma de su mano hacia arriba y entrelazando sus dedos con los de ella. «Ahora intentamos descubrir si todavía hay algo aquí que valga la pena salvar». Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero significativo en la rutina de Diego Ortega. Por primera vez en años, empezó a salir de la oficina a la hora normal, rechazando invitaciones a cenas de negocios y eventos sociales que antes consideraba indispensables. Sus socios en la gestora notaron el cambio, haciendo comentarios velados sobre cómo parecía diferente, más ligero, aunque nadie se atrevía a preguntar directamente qué estaba pasando. La verdad era sencilla y al mismo tiempo profundamente compleja. Diego estaba redescubriendo una parte de sí mismo
que había enterrado hacía 15 años, y ese redescubrimiento ocurría en un pequeño café del centro de Madrid, donde acudía casi a diario. Al principio sus visitas eran breves y cuidadosas. Llegaba al final de la tarde, pedía un café, intercambiaba algunas palabras educadas con Lucía y observaba a Elena practicar el piano. No forzaba conversaciones íntimas ni exigía explicaciones sobre los años perdidos. Simplemente estaba presente, dejando que Lucía se acostumbrara de nuevo a su presencia, permitiendo que la confianza se reconstruyera ladrillo a ladrillo. Lucía, por su parte, mantenía una distancia respetuosa pero no hostil. Había en ella una cautela natural de quien ya ha sido herida profundamente y ha aprendido a proteger su corazón. Pero Diego percibía, en los pequeños gestos, que ella no era indiferente. La forma en que sus ojos se iluminaban discretamente cuando él entraba en el café, la sonrisa tímida que escapaba cuando él hacía algún comentario gracioso, la manera en que ella siempre se aseguraba de que el bizcocho de zanahoria, que él había mencionado que le gustaba, estuviera fresco cuando él llegaba. Fue en una tarde de enero, cuando el frío seco de Madrid hacía que el aire fuera cortante, que Diego notó un cambio importante. Elena estaba sentada al piano, pero en lugar de practicar sus escalas habituales, estaba simplemente mirando las teclas con una expresión frustrada. Diego se acercó con cuidado, agachándose al lado del taburete del piano. «¿Todo bien, Elena?» La niña suspiró, un sonido profundo y triste viniendo de alguien tan pequeño. «Estoy intentando aprender una canción nueva, pero no consigo que me salga bien esta parte», dijo, señalando una partitura escrita a mano. «Mi madre dice que tengo que tener paciencia, pero ya lo he intentado 1000 veces y no suena bien». Diego miró la partitura y reconoció la dificultad. Era una transición compleja de acordes, algo que exigiría una coordinación que alguien con solo 2 años de práctica aún estaba desarrollando. «¿Puedo ver?» Elena asintió y se movió ligeramente hacia un lado, dejando espacio para Diego en el taburete. Él se sentó, colocó los dedos sobre las teclas y de repente fue como si 15 años no hubieran pasado. Sus dedos recordaban exactamente a dónde ir, cómo moverse, cómo hacer que la música fluyera. Tocó el pasaje problemático lentamente, luego repitió con más velocidad, mostrándole a Elena cómo debía posicionarse la mano. «¿Ves? Se trata de encontrar la posición correcta primero. La velocidad viene después». Elena observaba con los ojos muy abiertos, fascinada. «Tocas muy bien, Diego. ¿Dónde aprendiste?» Diego sintió un apretón en el pecho al oír su nombre de su boca, pero también un calor extraño, reconfortante. «Aprendí cuando era joven. Mi abuela me enseñó. Ella decía que la música era el lenguaje del alma, la única forma verdaderamente honesta de expresar lo que sentimos». «Es exactamente lo que dice mi madre», respondió Elena, sonriendo. «Creo que tu abuela y ella pensaban parecido». «Creo que sí». A partir de aquel día, se volvió natural que Diego ayudara a Elena con las lecciones de piano cuando estaba en el café. Lucía observaba estas interacciones a la distancia, y Diego podía ver la emoción contenida en sus ojos. Había algo profundamente conmovedor en ver al hombre que ella había amado enseñar a su hija, en observar la conexión genuina que se formaba entre ellos. Una noche, cuando el café estaba a punto de cerrar, y Elena ya se había ido a la parte de atrás a hacer los deberes, Lucía finalmente se sentó a la mesa con Diego para una conversación más larga. «Eres bueno con ella», dijo Lucía suavemente. «A Elena le están gustando mucho tus visitas». «A mí también me gusta venir aquí», respondió Diego honestamente. «No es solo por Elena, es por todo, por ti, por este lugar, por esa sensación de que tal vez, solo tal vez, pueda ser una versión mejor de mí mismo». Lucía se quedó en silencio por un momento, moviendo distraídamente una taza vacía. «Diego, necesito ser honesta contigo sobre algo. Sobre Elena». Diego sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué pasa? Me preguntó por ti ayer. Quería saber quién eras exactamente, por qué venías aquí todos los días, por qué yo me ponía diferente cuando tú llegabas». Y no supe qué responder.
¿Qué le dijiste? Le dije que eras un viejo amigo, que nos conocíamos de hace mucho tiempo y que estábamos retomando el contacto. Pero Elena es lista, Diego. Se da cuenta de las cosas. Y no quiero mentirle, pero tampoco sé qué es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Diego extendió la mano y esta vez, sin dudarlo, sostuvo la mano de Lucía sobre la mesa. Estamos intentándolo de nuevo, dijo con firmeza. Al menos eso es lo que yo quiero. Quiero tener la oportunidad que nos fue robada hace 15 años. Quiero conocerte de nuevo, conocer a la mujer en la que te has convertido, y quiero formar parte de vuestras vidas, si me lo permites. Lucía sintió lágrimas quemando en sus ojos. ¿Y tu vida ahí fuera? ¿Tu trabajo, tus obligaciones, tus novias? Diego esbozó una sonrisa triste. No hay novias. No hay nada más que una vida vacía y llena de cosas que no significan nada. Pensé que el éxito profesional sería suficiente, que el dinero y el estatus llenarían el vacío que dejaste. Pero no lo hicieron. Nunca lo hicieron. ¿Y tu familia? ¿Tu madre? Diego sintió que la mandíbula se le tensaba al pensar en su madre. Desde que descubrió la verdad sobre la manipulación que ella había hecho, apenas podía mirarla. Había tenido una conversación difícil, donde ella intentó justificar sus acciones, diciendo que solo estaba protegiendo su futuro, asegurándose de que no cometiera un error que arruinaría su vida. Diego le había dicho, con una frialdad que nunca pensó ser capaz de dirigir a su propia madre, que ella había destruido la única cosa que realmente importaba y que necesitaba tiempo para decidir si podría perdonarla algún día. Mi familia tendrá que aceptar mis decisiones, dijo simplemente. Ya no soy aquel chico de 21 años que dejaba que decidieran su vida por él. Lucía apretó su mano de vuelta, permitiéndose creer por primera vez en 15 años que tal vez no todo estaba perdido. Tal vez algunas historias merecían una segunda oportunidad. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Diego se convirtió en una presencia constante en la vida de Lucía y Elena. Empezó con gestos sutiles que no invadían pero demostraban cuidado. Libros de música para Elena aparecían misteriosamente en el café. Un calefactor nuevo para las noches frías de invierno, ya que el antiguo siempre se estropeaba. Pequeñas reparaciones en el café que don Arturo venía posponiendo por falta de recursos. Lucía protestó al principio, diciendo que no necesitaba caridad, pero Diego fue firme. No es caridad, dijo. Es cuidado. Es estar presente. Es hacer las cosas que debería haber hecho hace 15 años si hubiera tenido la oportunidad. En marzo, Diego hizo algo que lo sorprendió, incluso a él mismo. Renunció a su sociedad en la gestora. No abandonó completamente el mundo financiero, pero pasó a trabajar como consultor independiente, eligiendo sus propios clientes y sus propios horarios. Sus ex-socios pensaron que se había vuelto loco, tirando por la borda una carrera brillante, por lo que uno de ellos llamó con desdén una crisis de mediana edad prematura. Pero Diego nunca se sintió más cuerdo en toda su vida. Por primera vez, estaba tomando decisiones basadas en lo que su corazón quería, no en lo que se esperaba de él. Y su corazón quería estar cerca de Lucía y Elena, quería formar parte de aquel mundo sencillo pero genuino que había encontrado en aquel café modesto. Fue en abril, durante una tarde fresca de primavera, cuando ocurrió algo importante. Elena estaba practicando el piano cuando de repente se detuvo, se llevó la mano a la frente y dijo que se sentía mareada. Lucía, que estaba atendiendo a unos clientes, lo dejó todo y corrió hacia su hija, pero antes de que llegara, Elena se desplomó del taburete del piano. Diego, que estaba en una mesa cercana revisando unos documentos, fue el primero en llegar. Tomó a la niña en sus brazos, verificó que respiraba pero que estaba inconsciente, y con una calma que no sabía que poseía, le dijo a Lucía que cogiera el bolso y las llaves mientras él llevaba a Elena al coche. En el hospital, mientras Lucía rellenaba papeles con las manos temblando, Diego se quedó a su lado, sosteniendo su mano, dándole la fuerza que necesitaba.
Los médicos realizaron diversas pruebas y finalmente diagnosticaron que Elena tenía una condición llamada síncope vasovagal, desmayos causados por una caída repentina de la presión arterial. No era grave, pero debía ser controlada. Sin embargo, durante los exámenes de rutina, los médicos notaron algunas irregularidades en los resultados de sangre de Elena. Nada alarmante, explicaron, pero sugerían una posible predisposición genética a la anemia falciforme, una condición que podría manifestarse más seriamente en el futuro. Recomendaron que los padres se hicieran pruebas genéticas para entender mejor el cuadro y realizar un seguimiento preventivo. Lucía se puso pálida con la noticia. El padre de Elena no estaba presente desde hacía años y ella no tenía cómo contactarlo para pedirle que se hiciera la prueba. Diego, sin pensarlo dos veces, se ofreció a hacerse el examen como comparativa, ya que había desarrollado una conexión tan cercana con la niña. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que Diego no logró identificar completamente, pero que pareció la vacilación de quien está a punto de revelar un secreto guardado durante mucho tiempo. «Diego», comenzó ella con la voz temblando ligeramente, «hay algo que necesito contarte. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo, pero nunca tuve valor». «¿Qué es?», preguntó él, sosteniendo sus manos entre las suyas. Lucía respiró hondo, las lágrimas finalmente cayendo libremente por su rostro. «Cuando te dije que perdí al bebé, nuestro bebé hace 15 años, no estaba mintiendo. Realmente lo perdí. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero lo que no te conté es que 2 años después, cuando ya me había mudado a Valencia e intentaba reconstruir mi vida, descubrí que estaba embarazada de nuevo». Diego sintió que el corazón se le aceleraba, una extraña sensación de premonición apoderándose de él. El padre era un hombre que conocí allí, una relación breve, de apenas unos meses. Cuando le hablé del embarazo, dejó claro que no quería saber nada de niños, que no estaba listo para ser padre. Me ofreció dinero para que solucionara la situación, y cuando le dije que iba a tener al bebé de todas formas, simplemente desapareció. Nunca más lo volví a ver. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, su voz volviéndose más firme. «Pero aquí está la verdad, Diego, la verdad que he cargado sola durante 8 años. Aquel hombre no era el padre de Elena, no biológicamente al menos». Diego se quedó completamente inmóvil, su cerebro intentando procesar lo que ella estaba diciendo, pero sin querer hacer suposiciones equivocadas. «Mentí sobre cuánto tiempo llevaba embarazada. Cuando se lo conté a él», continuó Lucía, «dije que eran 6 semanas cuando en realidad eran casi 3 meses. 3 meses desde aquella última noche que pasamos juntos, Diego. Nuestra última noche antes de recibir aquella carta falsa y decidir marcharme». El mundo se detuvo. Diego sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Estás diciendo que Elena es tu hija, sí», dijo Lucía sollozando ahora. «Siempre ha sido tu hija, y lo siento mucho. Siento mucho no habértelo contado antes, haberte robado estos 8 años, haber sido tan cobarde como para no enfrentar la verdad». Diego no podía articular palabra. 8 años. Elena tenía 8 años. Tenía una hija de 8 años y no lo sabía. Todos aquellos momentos, aquellos recuerdos, aquellas pequeñas cosas que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de colegio, todo eso había ocurrido sin él. Se levantó abruptamente de la silla y Lucía se encogió, esperando rabia, acusaciones, rechazo. Pero cuando Diego finalmente reaccionó, fue de una forma que ella nunca esperaría. Se arrodilló al lado de su silla, la envolvió en sus brazos y comenzó a llorar. No de rabia o resentimiento, sino de una emoción tan profunda y abrumadora que no tenía otro camino que las lágrimas. Era dolor por las oportunidades perdidas, sí, pero también era alegría por descubrir que aquella niña increíble, dulce y talentosa, que había aprendido a amar en las últimas semanas era suya, era su sangre, su continuidad, su segunda oportunidad.
Lo entiendo, susurró él al oído de Lucía. Entiendo por qué no me lo contaste. Entiendo el miedo, la incertidumbre, todo. Y no estoy enfadado. Estoy simplemente agradecido por tener aún la oportunidad de formar parte de su vida, de formar parte de vuestras vidas. Se quedaron así durante largos minutos, abrazados en la sala de espera del hospital, liberando 15 años de dolor, secretos y amor reprimido. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos, pero también una clase de paz que no sentían desde hacía mucho tiempo. «Hagamos la prueba», dijo Diego. «Confirmemos oficialmente lo que ya sé en mi corazón, y luego descubriremos juntos cómo seguir adelante, no como personas que perdieron 15 años, sino como personas que aún tienen toda una vida por delante». Los resultados de las pruebas llegaron 2 semanas después, en una mañana nublada de mayo. Diego estaba en el café cuando Lucía recibió la llamada del laboratorio pidiéndole que fuera a recoger los informes personalmente. Él insistió en acompañarla y juntos hicieron el camino hasta el laboratorio en un silencio cargado de expectativa. Aunque ambos ya sabían la verdad en el fondo de sus corazones, verla confirmada en papel, con números y porcentajes científicos, la hacía real de una forma definitiva e irrevocable. La prueba de paternidad mostraba una probabilidad del 99,99% de que Diego Ortega era el padre biológico de Elena Valdés. Además, los exámenes genéticos confirmaron que la predisposición a la anemia falciforme venía del lado paterno de la familia, algo que podría ser controlado y tratado preventivamente ahora que sabían el origen. Lucía sostuvo el papel con las manos temblorosas, las lágrimas volviendo a caer silenciosamente. Diego pasó el brazo alrededor de sus hombros y la atrajo hacia sí, dejando que se apoyara en él mientras procesaban juntos aquella confirmación. «¿Y ahora?», preguntó Lucía cuando logró recuperar la voz. «¿Cómo se lo vamos a decir a Elena? ¿Cómo le explicamos todo esto a una niña de 8 años?» Diego pensó por un momento antes de responder. «Con la verdad», dijo suavemente. «Adaptada a su edad, claro, pero la verdad. Se merece saberlo. Y merece saber que, independientemente de los errores que cometimos en el pasado, tanto tú como yo la amamos más que a nada». Lucía asintió, sabiendo que tenía razón, pero aún aprensiva sobre cómo reaccionaría Elena. Decidieron esperar al fin de semana, cuando tendrían más tiempo y privacidad para la conversación. El sábado por la mañana, los tres fueron juntos al Parque del Retiro, el mismo parque donde Diego y Lucía habían pasado tantas tardes enamorados 15 años antes. Había una simetría poética en ello, un círculo que se cerraba. Encontraron un banco apartado cerca del estanque, donde los patos nadaban tranquilamente, y Lucía sostuvo las manos de Elena mientras Diego se sentaba al otro lado de la niña. «Elena, cariño», comenzó Lucía, con la voz firme a pesar del nerviosismo, «sabes que siempre hablamos de todo, ¿verdad? Que siempre te he dicho que podrías preguntarme cualquier cosa». Elena asintió, sus ojos grandes y atentos alternando entre su madre y Diego. «Pues necesito contarte algo importante, algo sobre tu familia, sobre quién eres». Y con cuidado, eligiendo cada palabra, Lucía contó la historia. No todos los detalles complicados, no las manipulaciones y engaños, sino la esencia. Que ella y Diego se habían amado cuando eran jóvenes. Que habían sido separados por circunstancias difíciles. Que cuando Lucía descubrió que estaba esperando un bebé, Diego no lo sabía porque ella se había ido antes de poder decírselo. Que aquel bebé era Elena. Y que ahora, después de mucho tiempo, se habían reencontrado y descubierto la verdad. Elena escuchó todo en silencio, procesando la información con esa seriedad que los niños muestran cuando perciben que algo importante está ocurriendo. Cuando Lucía terminó, hubo un largo momento de silencio, roto solo por el sonido de los patos y los niños jugando a lo lejos. «Entonces», dijo Elena lentamente, «Diego no es mi amigo. ¿Él es mi padre?» «Sí», respondió Diego con la voz entrecortada. «Yo soy tu padre.
y siento mucho no haber estado presente desde el principio, pero te prometo que si me dejas, estaré presente para siempre a partir de ahora. Elena se quedó mirándolo, sus ojos ámbar estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. Tú fuiste quien compuso la música, ¿verdad? La que toco en el piano, mi madre dijo, que fue compuesta por alguien enamorado. Fuiste tú. Fui yo, confirmó Diego sonriendo a través de las lágrimas. La compuse para tu madre, hace mucho tiempo. Nunca imaginé que un día mi hija la tocaría. Para sorpresa y alivio de ambos adultos, Elena no reaccionó con rabia o confusión. En cambio, simplemente se deslizó del banco y fue hacia Diego, subiéndose a su regazo y acurrucándose contra su pecho como si aquel fuera el lugar más natural del mundo. «Estoy feliz de que hayas vuelto», dijo simplemente. «Siempre quise tener un padre de verdad». Diego la abrazó con fuerza, sintiendo que el corazón le explotaba de amor y gratitud. Lucía observaba la escena con lágrimas de felicidad, viendo a su hija y al hombre que amaba finalmente unidos como deberían haber estado desde el principio. Pero si Diego pensaba que aceptar la paternidad sería el mayor desafío, pronto descubriría que había otros obstáculos esperándolo. La noticia de que tenía una hija de 8 años con una exnovia se extendió rápidamente por su círculo social, y las reacciones fueron, en el mejor de los casos, mixtas. Su madre, doña Mercedes, apareció en el café una semana después de la revelación. Era una mañana de martes y el movimiento era escaso. Lucía estaba limpiando las mesas cuando la mujer elegante entró, pareciendo completamente fuera de lugar en aquel ambiente sencillo, con su ropa de diseño y su bolso caro. «Necesito hablar contigo», dijo Mercedes sin preámbulos ni saludos. Lucía sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la postura erguida. «¿Sobre qué, doña Mercedes?» «Sobre esta situación absurda, sobre el hecho de que aparezcas después de 15 años con una niña e intentes destruir el futuro de mi hijo». Lucía sintió que la rabia subía, pero antes de que pudiera responder, una voz firme provino de la puerta. «Madre, ¿qué estás haciendo aquí?» Diego había entrado en el café y observaba la escena con una expresión seria. Mercedes se giró hacia él, intentando suavizar el tono. «Diego, querido, necesitamos hablar con sensatez. Esta mujer claramente se está aprovechando de ti. No hay pruebas reales de que esa niña sea tuya». «Sí las hay», dijo Diego fríamente. «Tenemos la prueba de ADN. Elena es mi hija. Y aunque no lo fuera, aunque la prueba hubiera dado negativo, seguiría eligiendo estar aquí con Lucía, construyendo la vida que nos fue robada por tu manipulación». Mercedes palideció. «Hice lo que era necesario para protegerte». «Destruiste mi felicidad», corrigió Diego. «Falsificaste una carta, alejaste a la mujer que amaba, me hiciste creer que ella me había rechazado, y en el proceso me hiciste perder 8 años de la vida de mi hija. ¿Cómo puedes llamar a eso protección? Eras demasiado joven para saber qué era lo mejor para ti. Y ahora tengo 36 años, ¿y aún crees que puedes controlar mi vida?», cuestionó Diego subiendo el tono de su voz. «No, madre, se acabó. Tuviste tu oportunidad de ser parte de mi vida, y la desperdiciaste haciendo juegos de manipulación. Ahora estoy tomando mis propias decisiones, y elijo a Lucía, elijo a Elena, elijo una vida verdadera en lugar de esa farsa de perfección que siempre intentaste imponer». Mercedes miró a su hijo, luego a Lucía, y finalmente a Elena, que había aparecido por la parte de atrás y observaba la discusión con los ojos muy abiertos. Por un breve momento, algo que podría haber sido arrepentimiento pasó por el rostro de la mujer mayor, pero luego recompuso su máscara de orgullo y dignidad herida. «Te arrepentirás de esto», dijo dándose la vuelta, «para salir. Cuando esta fantasía termine y te des cuenta del error que estás cometiendo, no vengas a buscarme». Salió del café dejando un silencio pesado tras de sí. Diego se pasó las manos por la cara, exhausto. Lucía fue hacia él y le tocó el brazo suavemente. «Lo siento», dijo ella. «No quería causar problemas entre tú y tu familia». «Tú no has causado nada», respondió Diego, atrayéndola hacia un abrazo. «Los problemas ya existían hace mucho tiempo.
Tú solo me has ayudado a verlos finalmente. Pero no era solo la familia de Diego lo que representaba un desafío. Había también cuestiones prácticas para reorganizar sus vidas y acomodar esta nueva realidad. Diego quería estar presente en la vida de Elena, quería ser un padre de verdad, pero eso significaba hacer cambios significativos. Empezó buscando un apartamento más cerca del centro, un lugar que pudiera eventualmente convertirse en un hogar para los tres, si Lucía aceptaba dar ese paso cuando estuvieran listos. Por el momento, mantuvo su apartamento en el barrio de Salamanca, pero pasó a repartir su tiempo entre allí y el café, a menudo quedándose hasta tarde ayudando con el cierre y acompañando a Lucía y Elena a casa. También empezó a participar activamente en la rutina de Elena. La llevaba y la recogía del colegio cuando podía, ayudaba con los deberes, asistía a las reuniones escolares. Al principio, algunas madres del colegio hicieron comentarios malintencionados sobre el padre ausente que de repente aparecía, pero cuando vieron la dedicación genuina de Diego y lo mucho que Elena florecía con su presencia, los comentarios cesaron. Uno de los momentos más especiales ocurrió en junio, cuando Elena tuvo una presentación de piano en el colegio. Era un recital pequeño, solo para padres y familiares, donde cada alumno tocaría una pieza. Elena estuvo nerviosa días antes, practicando obsesivamente, queriendo que todo saliera perfecto. Diego y Lucía se sentaron uno al lado del otro en el auditorio improvisado del colegio, y cuando Elena subió al escenario con su vestido azul marino, ambos sintieron un orgullo inmenso. Tocó la música que Diego había compuesto 15 años antes, aquella misma melodía que los había reunido de nuevo en Nochebuena. Pero esta vez la tocó sin errores, con confianza y emoción, y cuando terminó, miró directamente a Diego y Lucía y sonrió. Diego sintió lágrimas resbalando por su rostro y no hizo esfuerzo alguno por ocultarlas. A su lado, Lucía le tomó la mano, entrelazando sus dedos, y él supo que aquel momento, aquella sencilla presentación escolar, era más valioso que todos los premios y reconocimientos profesionales que había recibido a lo largo de su vida. Después de la presentación, Elena corrió hacia ellos y Diego la tomó en sus brazos, dándole vueltas en el aire mientras ella reía. «Has estado increíble, princesa. Estoy tan orgulloso de ti». «Tú y mamá estabais llorando», dijo Elena tocando el rostro húmedo de Diego con sus manos pequeñas. «Porque nos haces muy felices», explicó Lucía, acariciando el cabello de su hija. «Más felices de lo que puedes imaginar». Aquella noche, después de dejar a Elena durmiendo en el pequeño apartamento que Lucía alquilaba en un edificio antiguo de Chamberí, Diego y Lucía finalmente tuvieron la conversación que venían posponiendo. Estaban sentados en el sofá desgastado del salón, cada uno con una taza de té en las manos, escuchando el sonido de la lluvia que había empezado a caer afuera. Diego miró a su alrededor, notando la sencillez del lugar, las paredes que necesitaban pintura, los muebles que habían visto días mejores, pero también notó las fotografías de Elena en la pared, los dibujos infantiles pegados en la nevera con imanes, los libros apilados en estantes improvisados. Era un hogar construido con amor, incluso con recursos limitados. «Lucía», comenzó él, eligiendo las palabras con cuidado. «Sé que estamos reconstruyendo las cosas poco a poco y no quiero presionarte, pero necesito saber, ¿qué quieres para nuestro futuro? Para el futuro de nosotros tres». Lucía se quedó en silencio durante un largo momento, mirando la taza en sus manos como si las respuestas estuvieran escritas en el té. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de creer que esto es real, de que te despiertes un día y te des cuenta de que has cometido un error, de que esta vida sencilla que tengo no es suficiente para ti». Diego dejó su taza en la mesita de centro y se giró completamente hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Lucía, mírame». Ella levantó los ojos y él vio allí toda la vulnerabilidad, todo el miedo de alguien que ya ha sido abandonada antes. «Yo ya he tenido la vida que supuestamente era perfecta», dijo Diego con intensidad.
He tenido el dinero, el estatus, las relaciones superficiales, los eventos glamurosos y... ¿sabes qué descubrí? Que nada de eso importa. Absolutamente nada. Lo que importa es estar con personas a las que amas de verdad. Lo que importa es despertarse por la mañana y saber que estás viviendo una vida auténtica, no una vida que otras personas esperan que vivas. Apretó sus manos con más fuerza. Tú y Elena sois lo más real que hay en mi vida. Sois la única cosa que tiene sentido. Y sé que tiré por la borda 15 años, que perdí tanto tiempo precioso, pero te prometo que no voy a desperdiciar ni un día más. Estoy aquí. Estoy completamente aquí. Y si me aceptas, quiero construir un futuro con vosotras. Lucía sintió que las barreras que había levantado alrededor de su corazón finalmente empezaban a desmoronarse. «Y yo también quiero eso», susurró. «Dios sabe cuánto lo quiero, pero necesito tiempo, Diego. Necesito estar segura de que Elena no va a sufrir si las cosas no salen bien». «Entonces tendremos todo el tiempo que necesites», prometió Diego. «No me voy a ninguna parte. Estaré aquí mañana y el mes que viene y el año que viene. Tantos años como hagan falta para que creas que esto es para siempre». La atrajo hacia un abrazo, y Lucía se permitió relajarse contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. Por primera vez en 15 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, los finales felices eran posibles para personas como ella. Afuera la lluvia seguía cayendo sobre Madrid, lavando las calles antiguas, renovando la ciudad, como si preparara el terreno para nuevos comienzos. Y dentro de aquel apartamento sencillo, pero lleno de amor, 3 vidas que habían sido separadas por engaños y miedo, finalmente empezaban a entrelazarse en algo hermoso y verdadero. Los meses siguientes trajeron una transformación gradual pero profunda en la vida de los 3. Diego no solo se convirtió en una presencia constante, sino que se integró completamente en la rutina de Lucía y Elena. Las mañanas empezaban con él recogiéndolas para desayunar, a menudo preparado por sus propias manos en el pequeño apartamento. Las tardes las pasaban en el café, donde él ayudaba con la contabilidad que don Arturo nunca había organizado bien, sugería mejoras en el menú y, sobre todo, pasaba horas conversando con Elena sobre todo y nada. La relación entre padre e hija florecía de forma natural y hermosa. Elena lo llamaba papá ahora, sin vacilación ni timidez, y Diego sentía que su corazón se llenaba cada vez que oía esa palabra. La llevaba de paseo los fines de semana, visitaban el Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Templo de Devot. Creaban recuerdos que compensaban, aunque fuera parcialmente, los años perdidos. Lucía observaba esta conexión crecer con una mezcla de alegría y alivio. Ver a Diego y Elena juntos, verlos reír de las bromas internas que desarrollaban, verlos compartir esa complicidad especial entre padre e hija, curaba algo dentro de ella que había estado roto durante mucho tiempo. Y en cuanto a su relación con Diego, era como redescubrir un amor antiguo mientras simultáneamente conocía a una persona nueva. Él ya no era el estudiante idealista de 21 años, y ella ya no era la soñadora ingenua. Ambos habían sido moldeados por la vida, por las pérdidas y decepciones, pero tal vez precisamente por eso estaban más preparados para valorar lo que tenían ahora. En agosto, don Arturo hizo un anuncio importante. El café cumpliría 50 años de funcionamiento en diciembre, y quería hacer algo especial para celebrarlo. Había sido un pilar de la comunidad artística de Madrid durante décadas, sobreviviendo a crisis económicas, cambios urbanos y la llegada de las grandes cadenas comerciales. Merecía una fiesta digna. Diego, siempre pensando en formas de ayudar sin ser invasivo, tuvo una idea. ¿Y si transformamos el café en un centro cultural comunitario?, sugirió durante una reunión con don Arturo y Lucía. Podríamos ofrecer clases de música gratuitas para niños del barrio, presentaciones los fines de semana, crear un espacio donde el arte sea accesible para todos. Los ojos de don Arturo brillaron con la idea. Siempre he soñado con algo así, pero nunca he tenido los recursos. ¿Y
Si yo invirtiera, propuso Diego. No como dueño o socio, sino como un inversor silencioso. Usted seguiría siendo el propietario, tomando todas las decisiones, pero tendríamos capital para hacer las reformas necesarias y comenzar los proyectos. Don Arturo miró a Lucía, que asintió con entusiasmo. Es una idea maravillosa. Podemos realmente marcar la diferencia en la vida de muchos niños. Y así comenzó el proyecto. En las semanas siguientes, el café pasó por una reforma cuidadosa que respetaba su encanto original, mientras modernizaba la infraestructura. Pero la joya de la corona fue el piano. Diego usó sus contactos para encontrar un restaurador especializado, y juntos trabajaron para devolver la vida a aquel instrumento antiguo que había presenciado tantas historias. El piano fue completamente restaurado. Cada tecla ajustada, cada cuerda reemplazada, el barniz de la madera renovado hasta brillar como nuevo. Cuando Elena vio el piano restaurado por primera vez, se quedó sin palabras. Pasó los dedos reverentemente por las teclas, maravillada con el sonido rico y profundo que ahora producía. ¿Quién ha hecho esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Alguien que cree en el poder de la música, respondió Diego guiñándole un ojo. Alguien que quiere que tú y otros niños tengáis la mejor herramienta posible para expresar lo que sentís. El evento benéfico se fijó para el día 15 de diciembre, una semana antes de Navidad. La difusión se hizo a través de redes sociales y carteles repartidos por el centro histórico. El objetivo era recaudar fondos para comprar más instrumentos y materiales para el nuevo programa de clases gratuitas que comenzaría en enero. Diego, usando sus contactos del mundo corporativo de forma positiva por primera vez en años, consiguió donaciones de empresas locales y se aseguró de que la prensa cubriera el evento. La noche del evento, el café estaba transformado. Luces decorativas colgaban del techo, creando una atmósfera mágica. Las mesas se reorganizaron para crear un pequeño escenario donde el piano restaurado ocupaba el lugar de honor. Se dispusieron sillas en semicírculo y cada asiento tenía un programa impreso en papel reciclado con el orden de las actuaciones. La gente empezó a llegar temprano. Artistas locales, músicos de la orquesta sinfónica que se ofrecieron a tocar gratuitamente, familias del barrio, estudiantes de música, periodistas. Incluso algunas personas del antiguo círculo social de Diego aparecieron, curiosas por esa nueva fase de su vida que tanto se comentaba por los pasillos de las oficinas financieras. Lucía estaba nerviosa, ajustando una y otra vez los arreglos de flores en las mesas, verificando por 10ª vez si había suficiente café para todos. Diego se acercó por detrás y le puso las manos suavemente sobre los hombros. «Está todo perfecto», susurró. «Respira». Ella se giró hacia él, y Diego se quedó impresionado por lo guapa que estaba. Lucía se había comprado un vestido nuevo para la ocasión, algo sencillo, pero elegante en un tono azul marino que realzaba sus ojos. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Parecía la joven soñadora que él había conocido 15 años atrás, pero con una gracia y confianza que solo la experiencia podía aportar. «Estás preciosa», dijo él, y la sinceridad de su voz hizo que Lucía se sonrojara. «Y tú estás muy guapo de traje», respondió ella ajustándole la corbata con intimidad. Se quedaron así un momento, perdidos el uno en los ojos del otro, hasta que la voz animada de Elena los interrumpió. «Papá, mamá, la gente está llegando. Ya es la hora». El evento comenzó con actuaciones de músicos locales. Un violinista tocó a Bach, una cantante lírica interpretó arias de óperas italianas, un grupo de jazz improvisó sobre estándares americanos. Cada actuación fue recibida con aplausos calurosos y generosos. La gente estaba feliz, envuelta por la atmósfera de comunidad y celebración del arte. Y entonces llegó el momento que todos esperaban. Don Arturo subió al pequeño escenario improvisado y pidió silencio. Su voz, normalmente tan calmada y contenida, estaba cargada de emoción cuando empezó a hablar. «Cuando abrí este café hace 50 años, tenía solo un sueño sencillo», dijo. «Quería crear un lugar donde la gente pudiera reunirse, hablar,
compartir ideas y, sobre todo, apreciar la belleza del arte en sus diversas formas. A lo largo de las décadas he visto cambiar muchas cosas ahí fuera. Se demolieron edificios, se construyeron otros nuevos, cafeterías modernas abrieron y cerraron. Pero este lugar permaneció, no por terquedad, sino porque vosotros, nuestra comunidad, creísteis que los lugares así todavía tienen valor. Hizo una pausa, limpiándose discretamente los ojos. Y ahora, gracias a la generosidad de amigos especiales, no solo seguiremos existiendo, sino que nos transformaremos en algo mayor. A partir de enero, ofreceremos clases gratuitas de música para niños que de otro modo nunca tendrían acceso a este tipo de educación. Y todo comienza con este piano, restaurado con amor y dedicación. Don Arturo hizo un gesto hacia Elena, que esperaba nerviosa al lado del escenario. Ven, cariño, muestra a todos lo que este instrumento maravilloso puede hacer. Elena subió al escenario, pareciendo aún más pequeña al lado del piano grande y reluciente. Llevaba un vestido rojo, el mismo que había usado la Nochebuena del año anterior cuando Diego la vio por primera vez. Se sentó en el taburete ajustado a su altura, respiró hondo y miró al público. «Buenas noches a todos», dijo con una voz clara que sorprendió, por su firmeza para alguien tan joven. «Hoy voy a tocar una canción muy especial para mí. Fue compuesta hace muchos años por alguien que estaba enamorado. Mi madre siempre me dijo que esta música fue creada en el momento más puro de amor que alguien podría sentir. Y ahora sé que tenía razón». Elena hizo una pausa y miró directamente a donde Diego y Lucía estaban sentados, uno al lado del otro. «Mi padre compuso esta música para mi madre cuando eran jóvenes. Fueron separados durante mucho tiempo, pero el amor verdadero siempre encuentra un camino de vuelta. Y yo creo», continuó con una sonrisa pícara que arrancó risas del público, «yo creo que mi madre está enamorada de nuevo. Así que esta música es aún más especial ahora de lo que era antes». Lucía se llevó la mano a la boca, sorprendida y emocionada por la declaración de su hija. Diego le tomó la otra mano, entrelazando sus dedos, ambos con lágrimas en los ojos, y entonces Elena empezó a tocar. Las notas fluían del piano restaurado con una claridad y belleza que la versión antigua del instrumento nunca habría podido producir. Pero no era solo la calidad del sonido lo que tocaba los corazones de los presentes. Era la emoción que Elena ponía en cada nota, la historia que contaba a través de la música, el viaje de amor, pérdida y reencuentro que aquella melodía representaba. A mitad de la actuación ocurrió algo mágico. Lucía se levantó como empujada por una fuerza invisible y caminó hacia el piano. Elena vio a su madre acercarse y sonrió, deslizándose un poco hacia un lado en el taburete para dejarle sitio. Lucía se sentó al lado de su hija, puso sus manos sobre las teclas y juntas, madre e hija, empezaron a tocar a cuatro manos. El café se quedó en completo silencio. No se oía ni una respiración, solo la música llenando cada rincón, cada grieta, cada corazón presente. Era más que una actuación musical. Era una celebración de la familia, de un amor que supera obstáculos, de segundas oportunidades que vale la pena aprovechar. Cuando la última nota resonó y finalmente se disipó en el aire, hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces el público estalló en aplausos. La gente se puso en pie, ovacionando, y muchos no hacían esfuerzo alguno por ocultar las lágrimas que corrían libremente. Elena y Lucía se levantaron del piano y se abrazaron, y entonces Elena hizo algo que nadie esperaba. Miró a Diego, que aún estaba sentado entre el público con el rostro bañado en lágrimas, y le tendió la mano. «Papá, ven aquí». Diego no necesitó más invitación. Subió al escenario y envolvió a su hija y a la mujer que amaba en un abrazo apretado. El fotógrafo que cubría el evento para el periódico local capturó aquel momento. La imagen de los tres abrazados bajo las luces del café, el piano restaurado al fondo. Aquella foto acabaría convirtiéndose en el símbolo del nuevo proyecto comunitario. Más tarde esa noche, después de que los invitados se marcharan y las luces se apagaran, Diego, Lucía y Elena se quedaron solos en el café.
Don Arturo ya se había ido a casa, confiándoles la tarea de cerrar el local. «Ha sido un día perfecto», dijo Lucía, apoyándose en el hombro de Diego mientras observaban a Elena jugar despreocupadamente en el piano, experimentando nuevas melodías. «Lo ha sido», asintió Diego. «Y es solo el comienzo». Se giró hacia Lucía, le tomó las manos y sin prisas, sin miedo, le hizo la pregunta que llevaba meses guardando. «Lucía Valdés, he perdido 15 años de mi vida lejos de ti. No quiero perder ni un día más. Cásate conmigo. Déjame ser tu marido, el padre de Elena oficialmente, y construyamos juntos la familia que siempre deberíamos haber sido». Lucía miró aquellos ojos que conocía tan bien, ahora brillando con esperanza y amor, y sintió que sus últimas resistencias se disolvían. «Sí», susurró ella, «sí, me casaré contigo». Se besaron entonces, un beso dulce y cargado de promesas, mientras Elena, que había dejado de tocar para observar la escena, aplaudía y gritaba de alegría. Un año después, en Nochebuena, la cafetería de las letras estaba irreconocible, y al mismo tiempo era exactamente la misma. Las paredes habían sido pintadas, nuevos instrumentos musicales decoraban las esquinas, cuadros de niños que participaban en las clases gratuitas cubrían las paredes. Pero la esencia permanecía, ese sentimiento de hogar, de comunidad, de un lugar donde el arte y el amor eran celebrados. Diego y Lucía, ahora casados desde hacía 6 meses, en una ceremonia sencilla pero hermosa en el jardín botánico, trabajaban codo con codo decorando el árbol de Navidad. Elena, ahora con 9 años y ya dando clases de piano para principiantes a niños más pequeños, corría de un lado a otro, ayudando donde podía y jugando cuando no era necesaria. «Papá, mamá, venid a ver», llamó ella, sosteniendo un marco con una foto de los 3 tomada el día de la boda. Diego y Lucía se unieron a ella. «Vamos a ponerla aquí en el árbol», dijo Elena, «para que todos vean a nuestra familia». Juntos, los 3 colgaron la foto en una rama central del árbol y se quedaron admirándola. En la foto estaban radiantes, completos, finalmente unidos de la forma en que siempre deberían haber estado. Más tarde, cuando el café cerró y las calles de Madrid quedaron cubiertas por ese frío característico de diciembre, Diego, Lucía y Elena caminaron juntos por la calle Mayor. Elena estaba en medio, sosteniendo las manos de ambos padres, saltando ocasionalmente sobre los adoquines y riendo con pura alegría infantil. Ya no tenían las complicaciones de la riqueza excesiva ni las inseguridades de la escasez. Tenían lo suficiente y, lo más importante, se tenían los unos a los otros. Diego había encontrado un propósito que ningún éxito corporativo podría ofrecer. Lucía había aprendido a confiar de nuevo, a creer que merecía ser feliz, y Elena crecía amada, segura, sabiendo que era el centro del mundo de 2 personas que lo darían todo por ella. En la esquina de la plaza, Diego se detuvo y atrajo a Lucía y Elena hacia un abrazo más. «Feliz Navidad, familia mía», dijo. «Feliz Navidad», respondieron a coro, sus voces mezclándose con el sonido distante de las campanas de la catedral, marcando la medianoche. Y mientras la ciudad de Madrid se preparaba para celebrar otra Navidad, aquella familia pequeña pero completa caminaba por las calles antiguas iluminadas por las luces festivas, demostrando que algunas historias de amor son lo bastante fuertes como para sobrevivir al tiempo, a la distancia y a los errores del pasado, demostrando que la amabilidad y la presencia genuina tienen el poder de curar heridas que parecían permanentes, y demostrando, sobre todo, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para elegir el amor, para construir la vida que siempre debió ser vivida. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego, Lucía y Elena haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, perdón y segundas oportunidades, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana,
que muestran cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y cómo nunca es tarde para volver a empezar. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará creer en el poder transformador del amor.